Muy buenos días a toda la audiencia que el día de hoy nos está recibiendo en sus hogares, en sus trabajos, o nos va a ver más tarde, pero nos van a ver y nos van a escuchar. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy su servidor Raúl Monter y el día de hoy le doy la bienvenida una vez más aquí a esta emisión a nuestro querido amigo, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Mi querido Héctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Raúl, un placer saludarte a ti y a todos en el ciberespacio. Muy bien. Oye, doctor, tú que estás involucrado en la Cámara de Diputados y además como médico en el sector salud, ¿qué ha pasado con el tema de las NOMS mexicanas? ¿Se van a quitar, no se van a quitar? ¿O cuál es el estatus de este tema, doctor? Mira, la petición que hemos hecho desde el Congreso, la petición que han hecho muchísimas asociaciones civiles, es que se revisen las normas, que se revisen con la metodología que marca la Ley de Infraestructura de la Calidad. ¿Qué significa esto? Pues imagínate una norma oficial mexicana, Raúl. Deben de participar muchísimos expertos en las disciplinas médicas, desde gente experta en la prevención, en la promoción, en la educación, en la investigación, en la tecnología. Y por darte un solo ejemplo, en el caso del cáncer de mama, pues aunque tú tengas al médico que tú más confianza le tengas, que tenga la especialidad en oncología y que tenga la subespecialidad en oncología de mama, pues con todo y eso no es experto en todo. O sea, esta persona requiere un experto en tomar las biopsias, puede ser un experto en oncología médica, puede ser un experto en genética humana, puede ser un experto en inmunohistoquímica. Él no desarrolla medicamentos, él los aplica. Entonces ocupamos saber qué medicamentos van surgiendo en los últimos 5 años, qué nuevos métodos diagnósticos, o si esta persona con un cáncer de mama y con cierto tipo de cáncer de mama, su familia está o no en riesgo para saber qué cosas más hay que hacer con la familia. ¿Cuántas veces habría que dar radioterapia dependiendo del tipo de tumor? Si primero es la quimioterapia y luego la cirugía. Si es la cirugía, ¿qué tipo de estudios hay que hacerle durante y después de la cirugía? ¿Cómo hay que seguir este paciente a lo largo de los años para que esté libre de tumor y que tenga una sobrevida similar a cualquier otra mujer de su edad? Bueno, toda esta complejidad se expresa, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación, en la norma oficial mexicana, casi en 42 páginas. Participaron cientos de expertos. No es un tema de políticos, es un tema de expertos en las áreas. Bueno, con esta norma implica dos obligaciones, Raúl. La primera es una obligación de capacitar hacia todos los demás profesionales, tanto del sector público como del sector privado o como del sector de la asistencia social, porque lo que se marca en la norma son de obligación para todos los profesionales de salud en todo el territorio nacional. Entonces, hay que invertir bastante en capacitación, hay que invertir bastante en reeducación con las actualizaciones que los expertos hacen cada 5 años. Y en segundo lugar, también lleva obligaciones para el Estado mexicano, para que en las normas oficiales mexicanas se pongan en el presupuesto las actualizaciones que se hagan para comprar los nuevos equipos, para tener las nuevas metodologías de investigación, para tener los nuevos medicamentos y que entonces, dado que ya hubo avances, el Estado mexicano otorgue los mínimos esenciales para una persona que tenga esta enfermedad. Con estas dos obligaciones es como lo que estamos pidiendo, que se actualicen las principales normas. Tú me dirás, oye, ¿y cuál es tan importante? ¿Cuál es más importante una que otra? Bueno, yo lo que te diría como médico es que la salud es de tamaño uno. Tú pones al más multimillonario o al más pobre y dile, usted tiene un cáncer y en ese momento le cambia la vida, le cambia su visión, le cambia cualquier tipo de planteamiento, porque la salud es una línea divisoria tan fina, que entre un lado y Perdón, otro, la cuando hay salud de qué, salud, perdón. Dijiste algo muy importante ahí, la salud es. es una línea divisoria tan delgada que cuando te dicen tienes cáncer, no importa qué tan ocupado tú estuvieras ahorita, Raúl, pues te dicen ahorita, oiga, ya tenemos el resultado de su biopsia, es un cáncer, en ese momento todas tus prioridades, todo lo que tú pensabas hacer y decir, cambia radicalmente en la vida. Normas oficiales mexicanas. Si habláramos por el número de mexicanos afectados, de las que amenazaron con quitar, por ejemplo, la más común,
la primera causa de muerte en México y de discapacidad, que se llaman enfermedades cardiovasculares. Esa norma para la hipertensión arterial afecta casi a 21 millones de mexicanos. Pues hay que revisarla y no cancelarla por sus pistolas. Si ya la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares en México ya no hay, bueno, pues que desaparezca la norma, no hay razón para poner estándares mínimos de calidad. Si hablamos de la diabetes mellitus, tanto de la tipo 1, que es usualmente de jóvenes, usualmente son autoinmunes, requieren insulina, o diabetes tipo 2, en personas adultas, algunas requieren insulina, pero usualmente se maneja por medicamentos, o la diabetes del embarazo, en promedio son 12 a 13 millones de mexicanos. Si tú le pones además el sobrepeso y la obesidad, como otra norma que pretenden quitar, pues estamos hablando casi de 40 millones de mexicanos. Con esas tres normas, estás afectando a muchísimos millones de mexicanos. Somos 131, ya estamos ahorita hablando de, digo, aunque hay que tener cuidado porque hay gente que tiene sobrepeso y obesidad, pero además diabetes y enfermedad cardiovascular. Es decir, se puede ser cacarizo y andar en coche, como dice acá en Guanajuato. Claro. Entonces, por eso no puede uno sumar y decir, a ver, son 11 más 22 más tantos. En realidad es un bloque muy grande de la primera causa de discapacidad y de muerte. Si además agregas cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino, si además tú agregas todas las adicciones y la salud mental que quieren quitar esa norma también, quieren quitar las normas de la salud y atención del niño con vacunaciones, la norma de adultos con vacunaciones, las normas para atender a los pacientes con intoxicación por plomo, más de un millón de niños con intoxicación por plomo. Entonces, son 33 de estas normas que lo irracional, Raúl, es claramente, debe haber una persona que regula y una persona a quien regulan. Yo como médico, sin una norma, por muy bueno que yo sea, bueno, pues haré mi mejor esfuerzo, pero es diferente a que tú obligues a que se junten una cantidad de expertos, revisen los últimos 5 años y se actualice y me dé una guía orientadora para manejar a los pacientes con sobrepeso o con obesidad, o los pacientes con diabetes, o los diabetes con hipertensión, o el mejor esquema de vacunación, o el mejor esquema de salud mental. De ese tamaño, es esta irregularidad que quiere cometer el gobierno federal. Hemos logrado, gracias a ustedes, Raúl, y a muchísimas asociaciones de pacientes, a muchos organismos y colegios médicos, a las academias, que haya frenado su decisión Hugo López Gatell, porque es la persona que está arriba de esto. En vez de ponerse a trabajar con todos los médicos, con las enfermeras, con los nutriólogos, con los odontólogos, él decidió mejor cancelarlas. Dice, porque están desactualizadas. Bueno, quien tiene la obligación por ley de actualizarlas es el gobierno federal y en esencia él. Él con sus gentes junta a los expertos, dice, a ver, la norma de diabetes ya está por caducarse, señores, juntemos a todos los expertos y revisemos cómo van las cosas. Sigue existiendo el problema, hay novedades diagnósticas, hay novedades terapéuticas, hay novedades genéticas, actualicemos y entonces hagamos la ruta para los próximos 5 años viendo que haya resultados. Hasta ahí, un planteamiento genérico, Raúl, no sé, entiendo que me extendí, pero espero haber sido claro. Creo que lo has descrito muy bien, pero ahí casi al final estás tocando un tema que creo que es trascendental para la audiencia en general y para los usuarios del sistema de salud, que este es un proceso permanente y es un proceso que no se puede resolver en unos cuantos meses o en un corto periodo de tiempo, sino que tiene que estarse, vamos a llamar, cronológicamente preparado y puede llevar a lo mejor años. Entonces, no necesariamente tiene que ser un trabajo del sexenio actual, sino es transeccional. ¿Es correcta la interpretación? Es correcta porque la anterior ley, que era la Ley Federal de Metrología, cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio, fue sustituida por esta nueva ley, la Ley de la Infraestructura de la Calidad, y dice que las normas oficiales mexicanas deben actualizarse al menos cada 5 años. Es decir, puede surgir algo nuevo y entonces se puede inclusive poner lo que se llama una norma oficial de emergencia, Raúl. Es decir, hay algo novedoso que puede salvar la vida, que puede mejorar la calidad de vida, hay que incorporarla de inmediato. Entonces, el gobierno mexicano también tiene esa posibilidad. Y si no, tú tienes los comités formados, por ejemplo, para la norma del cáncer de mama, pues participan profesionales de todas las disciplinas del Instituto Nacional de Cancerología, participan de nutrición,
participan del Seguro Social, del ISSSTE, de los hospitales privados, participan de los institutos nacionales, el de medicina genómica, es decir, en el caso de obesidad y sobrepeso, pues participan los nutriólogos, las universidades, expertos e investigadores de todos los niveles. Son comités que son permanentes, entonces, que lo estén trabajando, ya se va a cancelar la norma, ya va a terminar su periodo, se revisa sistemáticamente, se hacen mesas de revisión, se determinan áreas de trabajo y se ajusta la norma o se puede proponer su eliminación. O sea, no estamos con que se eliminen. Si es que después de la revisión sistemática que marca la ley, ya no tiene razón de ser la norma. Pero en el caso de las que te estoy comentando, es obvio que ni el problema ha terminado, que tampoco las normas como están se oponen a ningún tratado internacional o normas internacionales, porque esta ley tiene como referencia los tratados de libre comercio que firma nuestro país, Raúl. Y si hay una disposición en nuestra ley que viola un tratado, pues tiene que ser retirado. Y no hay, hasta ahorita que nosotros hayamos identificado, ninguna norma oficial mexicana que cumpla con ese requisito. Esto comprueba una vez más, mi querido doctor Héctor, que las organizaciones de la sociedad son las que están dando la pauta y el camino correcto, no solamente en la política, sino en el sector salud y puedo asegurar que en muchos otros sectores. ¿Crees que esta visión también es correcta? No, sin duda, sin duda. Mira, simplemente hoy por la mañana me llamaba un colegio de médicos de Sonora porque una iniciativa de Morena ya quiere hacer que gente que no fue preparada específicamente para atender la cirugía plástica y reconstructiva quieren empezarlo a hacer. O sea, hay iniciativas en todos lados y es raro, pero ya ahora te localiza la gente. A mí me han localizado muchísimas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, todas las facultades y escuelas de odontología, los colegios médicos de odontología, y dice, oiga, quieren cancelar la norma odontológica, que trabajamos durante 2 años con todos ellos, es muy buena norma, le estamos dando garantía de calidad a la población mexicana, no tiene que ver con el gobierno, otra vez, la participación de ellos es intensa, y por eso en Acción Nacional, que es un partido en el que yo milito, perdóname No, no, el no. anuncio que estoy diciendo, decimos Esta es tribuna libre. que debe haber tanta sociedad como sea posible y el menor gobierno que sea necesario. El gobierno debe regular lo mínimo, pero debe ser el bienestar, el bien común, lo que nos oriente para que la parte que regula, que es el gobierno, debe ser en cantidades pequeñas, pero cuando el gobierno quiere regular, ser el niño, ser el sacerdote, ponerse el agua él solo, pues es un grave problema. El Sistema Nacional de Salud está siendo despreciado por el gobierno federal y centralizado casi en todas sus funciones. Y él pensaba, el doctor López Gatel pensaba que él iba a anunciar un día y al siguiente, 2 días después, él anunció el viernes 2 de junio y él pensaba que el lunes ya podía mandar hacia el señalamiento, pero entre el viernes y el lunes hubo una revolución porque al final lo que estamos diciendo, oye, lo que está en juego es la salud de los mexicanos que hoy tienen estándares mínimos de calidad, aunque muchas veces no se cumplan, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del cáncer de los niños, donde a pesar de estar la norma, pues no había medicamentos. A pesar de que estaba la norma, no había contratado personal. A pesar de que estaba la norma, estaba descompuesto el aparato de rayos X o el de oncología. Entonces, una cosa es que esté la norma con estándares y otra cosa que sea un acceso efectivo a la salud. ¿Ves? Hay caravanas para atender en la población dispersa de este país, en la población de las sierras. Había caravanas de salud, pero en Oaxaca las 128 estaban paradas porque había chofer, pero no había gasolina. O había chofer y gasolina, pero estaba descompuesto. Estaba chofer, gasolina, pero no estaba el promotor. O sea, todos los pretextos para hacer la tormenta perfecta que ocurrió y que se documentó, Raúl. La gran mayoría de los mexicanos, teniendo seguro social, acudían y acuden a tomar medicamentos y a comprarlos en las medicinas privadas porque no hay en el sector salud. No importa lo que diga el presidente, los datos revelan que la población más pobre, Raúl, duplicó su gasto de bolsillo, quedó más pobre por motivos de salud que lo que pasaba antes. Hasta ahí mi comentario. Precisamente ligado a este tema está la presentación del paquete económico que se entregó hace unos días ahí en la Cámara de Diputados y uno de los datos, sobresalieron muchos datos, pero relacionado con tu especialidad, eh, eh, encontré que hay una reducción de 122,000 millones de pesos al presupuesto del sector salud. ¿Tú ya tienes algún diagnóstico, alguna opinión al respecto?
Mira, primero, este paquete fiscal que acaba de presentar el presidente el día 8 de septiembre, conforme le obligaba la ley, pues tiene como idea central que este gobierno despreció la salud durante los 6 presupuestos. Este ya es su último presupuesto, o sea, no hay más, Raúl. Ya fue el último presupuesto del presidente que decía que iba a dedicar ese presupuesto hacia los pobres. Y aquí, cuando uno habla del presupuesto, evidentemente se redujo a la Secretaría de Salud esa cantidad que tú mencionas. Pero déjame y te amplío un poco la visión. El presupuesto de la función salud, no de la Secretaría de Salud, significa un poco más de 900,000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos. Por primera ocasión se acerca a casi 1 billón de pesos. La gran mayoría se va a la seguridad social. De los 130 millones de mexicanos, Saúl, de los 130 millones de mexicanos, la gran mayoría no tiene seguridad social. Bueno, pues la tragedia en este presupuesto, y ocurrió en los presupuestos anteriores, es que esos 122,000 millones de pesos que eran asignados a la Secretaría de Salud, porque eran del INSABI, se llama ramo 12, presupuesto de medicamentos. Acuérdate que la Constitución tiene presupuestos que se llaman programáticos. Sí, Entonces, el programa se llama un programa para la atención de medicamentos gratuitos. Antes lo manejaba el INSABI, pero como tú sabes, de manera inconstitucional le dieron muerte al INSABI en este abril, y para este presupuesto, y el presidente creó por decreto una institución que jamás en salud se había creado por las pistolas del presidente. En este México, los últimos 300 años, siempre era una propuesta del presidente validada por las dos cámaras, en ocasiones validada inclusive por el Congreso permanente, es decir, aún con el apoyo de los Congresos de los Estados, y él creó una institución que mañosamente la quiere hacer pintar de verde, yo le llamo la Juana, ¿no? La SS IMSS Bienestar. Entonces, esos 122,000 millones de pesos que iban al INSABI, con esta reforma a la ley de salud anticonstitucional, lo que hicieron fue mandarlos ahora al IMSS Bienestar para atender a la misma población que atendía el INSABI. O sea, en esencia, no hubo un incremento en salud. Esta nueva dependencia que dijo el presidente que iba a corregir todo, la verdad es que tiene, en términos reales, menos dinero que tenía el INSABI el año pasado. Entonces, no hay, lo único que hay de novedad son dos cosas, Raúl, en la ley de ingresos, porque tú lo que haces referencia es a cómo se va a gastar el dinero. Yo digo, ¿de sí, dónde va a salir el dinero? La primera es que hay una disposición hoy en la ley de ingresos, en el cual le dicen a las entidades federativas, oye, la parte que te tocaba de poner a salud que no has puesto o que debes embargar tu presupuesto, es decir, pedir anticipaciones a Hacienda y te las va a autorizar para que tú le pagues a la federación lo que debes, que traduce que los gobiernos de Morena no le pagaron al INSABI lo que le deberían haber pagado, y por eso no hubo medicamentos, y por eso no contrataron personal, y por eso no hicieron nuevos hospitales. O sea, esa disposición que hoy ponen, están diciéndole que quizás Hacienda, con base en las disposiciones que ya había en la ley, porque la ley decía, a ver, Chiapas, la tierra de Zoé Robledo, que por cierto fue la tierra en la cual muchas más derechohabientes dijeron que no tenían acceso efectivo a los servicios de salud, no pagó las cuotas que le debía al INSABI, le debe a la federación desde el 2020. Bueno, pues la ley decía que si el Estado no pagaba, la federación le iba a quitar el dinero para que pagara lo que tenía que pagar, la parte que le tocaba, según la Constitución y según la ley. Bueno, pues esta disposición va a decir que ahora sí se reconoce con claridad que los gobiernos de Morena no estaban poniendo el dinero que les tocaba y que ahora Hacienda se los va a quitar, pero de manera elegante le dicen, tú puedes pedir participaciones por adelanto para que pongas lo que te toca, ¿no? Es la primera en la ley de ingresos. Y la segunda, de manera triste, porque realmente eso sí es muy triste, este gobierno se comprometió, yo te puedo decir los discursos de Pablo Gómez, hoy titular de la UIF, en la Cámara de Diputados, cuando se desgarraban las vestiduras diciendo que ni era seguro ni era popular, que ellos iban a incorporar de a de veras, ahora sí, nuevos padecimientos, como por ejemplo la diálisis renal. Bueno, pues lo que ocurrió es que de los 65 padecimientos que sí garantizaba el Seguro Popular y que en teoría sí sigue garantizando, ahora se llama Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, le voy a decir FONSABI, el FONSABI los iba a garantizar. Bueno, se atendieron muy poquitos pacientes.
lo cual significa que daba más dinero. Quedaban 110,000 millones de pesos y Hacienda aumentó 25,000, pero le quitó 80,000 millones de pesos y se lo llevó a Hacienda. Entonces, en teoría, aumentaron en salud, pero en esencia lo que hicieron fue romper un cochinito de ahorro que había para garantizar que aquel niño con cáncer sí tuviera medicamentos, que aquel niño con cáncer sí tuviera médicos, que aquel niño con cáncer sí tuviera estudios de laboratorio y gabinete, que aquella mujer pudiera tener todo el tratamiento de cáncer de mama, que nosotros, si tuviéramos un infarto al corazón, pudiéramos tener los stents y la atención cardiovascular. Bueno, lo que ha ocurrido, y son con los propios datos que presenta el gobierno federal, es que este fondo, por cuarto año consecutivo, la ley de ingresos dice, los remanentes se los va a llevar Hacienda. Y le da instrucciones a Hacienda para que se los lleve, pues con origen desconocido. Entonces, en teoría, le van a aumentar a salud, pero en la práctica lo que hicieron fue quitar otra vez más el ahorro. Esas dos disposiciones están en la ley de ingresos. Y en la ley de egresos, Raúl, lo que marca es que no van a garantizar la salud de los más pobres. Ni Chana ni Juana. Ni el INSABI lo garantizó, ni ahora el IMSS Bienestar lo va a garantizar. Por una sencilla razón, fíjate, simplemente el presupuesto que tiene el Seguro Social, más el del ISSSTE, más el de la Sedena, son casi 600,000 millones de pesos contra 300,000 que tiene el INSABI para atender 73 millones. Que alguien me explique cómo van a garantizarlo cuando una institución que maneja 53 millones de mexicanos tiene casi 600,000 contra una para atender a 70. Una familia para atender así a 5 hijos tiene 6 pesos. Y la familia que tiene que atender 8 hijos tiene 3 pesos. Pues no les pueden dar carne igual, por lo cual no puede haber ni medicamentos igual. Y cuando tú ves ya las partidas, hoy tenemos ya el diagnóstico desmenuzado de lo que está ocurriendo. Porque aparte se ofendieron, ¿ves? Yo publiqué la tabla de Hacienda donde dice que le quitaron. No, hombre, ya hasta me retaron a un duelo de que no se les bajó. Pues por supuesto que acepto el duelo, porque ha sido una desgracia que este gobierno que dijo que iba a atender a los más pobres, que dijo que la salud era muy importante, hoy tenemos 750,000 hogares enlutados, Raúl. Tenemos muchos mexicanos más pobres por motivos de salud. Y aparte, ellos dicen que no cobran cuotas de recuperación. Te enseño las tablas publicadas por Hacienda, autorizadas por Hacienda, para que sí cobren cuotas de recuperación. Es decir, puras mentiras está en este presupuesto. Y evidentemente sí hay un poquito más, por lo que marcaba la inflación, o más eso faltaba. Pero Claro. mira, Raúl, imagínate tú, el presupuesto en lo global se aumentó el 4%, pero la mayoría se le aumentó al IMSS y al ISSSTE, no se le aumentó al INSABI, o ahora le llaman IMSS Bienestar. Chana o Juana, como le quieras llamar. A Chana o a Juana le aumentaron el 4%. La tasa de salarios para el año que entra es ese 4%, que es el FASA, o sea, no hay aumento. Los medicamentos a junio de este año, los solos los medicamentos, tienen una tasa de inflación del 8%. Dime si vas a poder comprar los mismos cuando te incrementan el 4% para comprar medicamentos. Imposible, imposible. Esa es más o menos la historia de que el presupuesto de salud sí disminuyó significativamente y sin duda a la Secretaría de Salud y a las entidades rectoras del sector les bajaron. ¿Ves? Obviamente, pues ellos son los que tienen que aclararlos. Uno como oposición nomás tiene que marcar lo que sus documentos están diciendo. ¿Ves? Entonces, pues ya que salgan a aclararnos y obviamente en los próximos días habrá muchos más debates, Raúl, y con todo gusto le entramos a los que quieran para demostrarles que ha sido un fracaso su política de salud, que no saben ni a dónde van y sobre todo que este mecanismo de centralización pues les está fallando. Mira, un solo detalle, Raúl. Un órgano autónomo que se llama Coneval, cuyo director ya lo puso este gobierno, para que no piense que fue otro director, demuestra cuántas personas dejaron de tener acceso a los servicios de salud. El presidente dijo que cambiaron la pregunta, no, la pregunta era igual que en otros años, igualita, o sea, eso ya quedó claro que no se cambió la pregunta. En Chiapas, donde la mayoría de la población sin derecho a biencia la entrega el IMSS Bienestar, se incrementó de 650,000 2 años antes a 3,5 millones Ah, en caray, este informe. Claro, o sea, se incrementó de manera impresionante la gente que dijo, yo no tengo acceso. Y en ese 20 veces lugar, más. sí, señor, ahí están los datos de Coneval, a mí no me creas, ahí están los datos de Coneval. Y en esa entidad era a la que iba Zoe Robledo, que es director del IMSS y director de la OPD y Bienestar.
y que quería ser gobernador. Ahí volcó sus esfuerzos. Ahí fue la primer firma del sur cuando iban a ser el INSABI del presidente. El señor director del IMSS gastó el dinero del IMSS yendo a visitar a su estado porque quería ser gobernador. La mayoría lo tragaba el IMSS Bienestar y el principal fracaso, o sea, el señor Zoé Robledo debería de renunciar por dignidad, por vergüenza, porque ese gran fracaso en Chiapas, donde él estaba con sus mejores afanes, ni así lo logró. Pues imagínate si íbamos a ir a Dinamarca, cuando con los cuidados del señor Zoé Robledo y toda su institución logró hacer lo que nadie, que 4 veces la población de su entidad federativa reconociera ante la encuesta que hizo el INEGI y luego la evaluación del Coneval, que la mayoría de ellos ahora no tienen servicios de atención médica. Y yo me imagino que esto está ligado a lo que tú señalabas hace unos minutos. Esa es la razón porque gran parte de la población de escasos recursos ahora gasta más en salud. Tiene que sacar Claro, del bolsillo para poder curarse. Me imagino claro, que pero se debe a esas deficiencias que marcadamente se han estado presentando en el sistema. por supuesto, Raúl, porque a lo mejor para algunas personas en este México gastar 300 pesos en medicina no es mucho, pero a otros, Raúl, es un tercio de su salario semanal. Pues por supuesto, ¿ves? Porque además está demostrado por el propio Coneval y por el Instituto Nacional de Salud Pública y por la encuesta de ingreso y gasto en los hogares, que este incremento se dio primordialmente en los 3 deciles, que significa que son familias que ganan menos de 3 salarios mínimos en sus hogares. Imagínate. Menos de 3 salarios mínimos. Y, Así es, señor. y gasta, ¿cuánto dedica a medicinas? Pues gastaron casi más del doble de lo que habían gastado antes. O sea, duplicaron su costo. Digo, te puedo decir por decir, pero digo, ahorita para el auditorio luego muchas cifras suelen decir nada, ¿no? Porque No, estamos hablando de vida, estamos hablando de vidas humanas. claro. ¿Cuánto significa en el Producto Interno Bruto, Raúl, o para una madre que vio a su hijo sufrir sin recibir medicamentos, que si tenía ordenados 4, nomás llegaron 2, y que su hijo falleció y se murió y se le fue como agua entre los dedos? Imagínate la tristeza y la angustia que hoy tiene. Más de 3,000 madres en México sufriendo eso, Raúl. Pues te comentaba que no estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas, estamos Claro, hablando de claro. vidas, estamos hablando de familias, porque cuando esto tú lo dimensionas como país y hablamos del Producto Interno Bruto y cuánto se ocupa más y cuánto menos, lo que ha sido un hecho es que no ofrecieron ni siquiera las mínimas condiciones que garantizaba el Seguro Popular, que además hicieron lo más impensable, levantaron una esperanza que obviamente no cumplieron. Por eso yo sí creo que México merece estar más sano, México merece más, dice Xochitl Gálvez, y yo estoy de acuerdo con ella. Hoy ni siquiera tenemos que un adulto mayor pueda tener como tú y yo la ventaja de traer anteojos, si no tiene el recurso para comprarlos. Los adultos mayores que recibían o que reciben su apoyo, pues que lo sigan recibiendo, eso no ni siquiera está en Claro. discusión, sino que le alcance para poder tener dentadura, como la tenemos tú y yo, o que si ocupa un aparato auditivo lo pueda traer, porque tenga insuficiencia. O sea, los estándares mínimos de calidad debía de ser para nuestros mexicanos el estándar básico, Raúl. Eso, este gobierno de Morena no lo cumplió y al contrario, causó graves problemas en México. Creo que aquí vale la pena hacerte esta pregunta. Creo que va a significar mucho para la audiencia y para la población en general. El promedio de vida hasta el 2000, creo que 15 o 18, era de 75 años o 76. ¿Es cierto que ha bajado, Héctor, el promedio Y de el vida? promedio de vida, el, el promedio de vida se llama esperanza de vida al nacimiento. Cuando tú naces, ¿cuánto es lo que se espera que tú vivas? En los varones, 73 años, en las mujeres, 79 años. Ya le puedes poner promedio. Digo, porque aunque es complicado poner promedio ahora, porque ya el 53% de la población son mujeres aún, ¿no? Toda mujer en su vejez tiene derecho a 6 años de viudez para descansar del viejo, ¿no? Hay más mujeres que varones. Entonces, se disminuyó en 4 años la esperanza de vida. ¿Cuáles son los factores por los que disminuyó la esperanza de vida? Porque hubo muertes prematuras. Si una persona muere a los 20 años, entonces se perdieron 50 años de esperanza de vida
pensando que sea 70. En el caso de México, el promedio es 75 años de vida. Entonces, alguien muere a los 20, pues ya perdieron 55 años de vida. Ahora imagínate tú los años de vida que se perdieron con 750,000 mexicanos muertos en exceso por la pandemia, o con más de 140,000 personas muertas por la violencia de abrazos y no balazos, muertos primordialmente de manera prematura. Son jóvenes, son personas de muy baja edad los que están falleciendo y no estamos tomando en cuenta, porque eso es técnicamente más difícil en el registro administrativo, todos aquellos que encontramos en fosas clandestinas, Raúl, Así es. porque eso se registra en un certificado de defunción, porque técnicamente, si tú, bueno, si alguien se va, desaparece tu padre, y para poder cobrar la herencia, pues primero hay que declararlo que ya desapareció, hacer los juicios y en 4 años, pues ya desapareció, ahora sí empiezas el juicio sucesario, testamentario y todo lo que significa, pues cuando tú encuentras en fosas clandestinas, esos no aparecen ahí en las cuentas. Si aparecieran, disminuiría mucho más. O sea, este gobierno de violencia, este gobierno de descuido en el manejo sanitario de la pandemia, de un manejo negligente de la pandemia, y este gobierno con tantos desaparecidos, con tantos feminicidios de jovencitas, bueno, pues obviamente la esperanza de vida en México, cuando ya lo promedias como país, cayó 4 años. Retrocedimos 40 años en la historia en este periodo de 4 años del gobierno. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, mi querido Héctor? La verdad, yo siempre he creído que a la población en general, evidentemente, estoy hablando de la gran mayoría, le interesa mucho tener un ingreso para poder sobrevivir, ¿verdad? Pero cuando le empieza a pegar directamente a su salud, a la violencia, a la falta de un sistema de educación adecuado, a la falta de un entorno apropiado para que los hijos, los niños, los nietos tengan un sustento, pues el resultado evidentemente es negativo. Eh, y a mí me queda muy claro, y con esto cerraría yo mi pregunta, que los programas sociales donde el gobierno federal le entrega a una cantidad enorme de mexicanos, que se habla alrededor de 26, 28 millones de mexicanos, esto trae como consecuencia un engaño, porque no es más que ir posponiendo un problema, pero no se resuelve de fondo, que es realmente tener un progreso sustentable y permanente en nuestro país. Y el sistema de salud, pues lamentablemente, está afectando severamente a las clases más vulnerables. ¿Cómo la ves? Mire, acá en mi tierra, por Guanajuato, se necesita, primero, ¿cuál es el destino de un ser humano? Bueno, pues primero es ser útil y ser feliz, con esas dos cosas. Y para ser útil y ser feliz, ocupas tener lo necesario para tener dignidad, salud, educación y sin duda un ingreso. Y con eso tener casa, vestido y sustento. Son las tres cosas que se decían así de simple, no es mucha gracia. Claro, Cuando hoy vemos para el presupuesto del próximo año que mucho de ese recurso que se estará entregando es un recurso con base en préstamos, o sea, como nunca el presupuesto 2024 trae un endeudamiento del gobierno federal sin precedentes. De los 9 billones de pesos, más de 2.5 son para pagar deuda. O sea, se seguirá entregando el dinero que no se ha generado por este país. sí, Un, Ahora, si la gente lo necesita, pues hay que ser subsidiarios, hay que ser solidarios. Pero aún así, lo que estamos viendo es que es un gobierno insensible. Te voy a dar un ejemplo. ¿De qué sirvió que pudiéramos haber etiquetado 30,000 millones de pesos para vacunas si al final de cuentas no se compraron? Fue solamente un truco publicitario y la única vacuna disponible hoy en México es una vacuna cubana que no sirve, que no es reconocida por ninguna autoridad mundial y es la que nos quieren poner a los mexicanos. No hay nada más barato, no hay nada más caro, Raúl, por muy barato que sea, que lo que no sirve. Y este claro. gobierno mexicano se ha dedicado a destruir la vida de las familias. Y eso sí, hay que estárselo recordando a la población. No hay nada más caro, por barato que sea, que lo que no sirve. Y si tú en tu casa que me estás escuchando falleció un familiar tuyo por COVID, no creas el discurso oficial que fue porque era gordito, que fue porque era mayor, que fue porque fumaba. No, fue porque no tuvimos lo necesario en México por una falta de planeación, por una falta de preparación
reparación, por una falta de insumos que debieron haber llegado a tiempo, pero este gobierno fue verdaderamente negligente y criminal en su manejo. Eso no se nos debe olvidar para la siguiente elección. O sea, no fue producto del azar, no se cayó, no lo tumbaron, no se murió, no, lo mataron, que quede muy claro. Lo ocultaron los números también, No, bueno, todo. todo. Bueno, mi Raúl, querido pero doctor Héctor con Jaime mucho Ramírez entusiasmo. Bravo, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado, en el que has compartido tus conocimientos, experiencia y has hecho una explicación muy precisa de la situación del sistema salud en general. Te lo aprecio mucho y estoy seguro que la audiencia también. Y pues, por supuesto, como te lo he dicho en la anterioridad, esta es tu casa y seguramente nos vamos a tener que seguir viendo de nuevo. Muchas gracias. Yo quiero invitar a todo el mundo que debemos realmente fortalecer muchísimo más el frente amplio de toda la sociedad para que con toda la sociedad activa, promoviendo, reconociendo lo que tenemos que hacer para el próximo año podamos sacar a este gobierno de que tanto daño le ha hecho a México. Yo Así es. estoy con el Frente Amplio y estaremos luchando por la mayor sociedad posible, mi estimado Raúl. Fuerte abrazo, mi querido Héctor, y estamos en contacto. Hasta luego.